la responsabilidad enorme que tiene el sistema agrícola y pecuario industrial, o sea, no la agricultura en general, sino el sistema industrial, en las epidemias, en las enfermedades, tanto de los animales como de la gente, como del planeta. Y eso está muy ligado, y lo vemos específicamente con esta pandemia, que se supone que tiene origen en un murciélago. Creo que es lo único que se está de acuerdo sobre el origen, es que viene de un murciélago. Y eso se debe, digamos, a la destrucción y a la contaminación ambiental de la biodiversidad y de los hábitats de las especies. Y por lo tanto, esto hace que un enfoque que ya existe hace bastantes años, que es el enfoque de una sola salud, o sea, de entender la salud humana, la salud animal, del ambiente y del mundo microbiano, son interdependientes. Esto, por un lado, digamos así, ya existía y es parte, por ejemplo, de la Asamblea de Salud de los Pueblos y digamos, de muchas otras organizaciones de salud que existen ya hace décadas, en donde está claro, digamos, de esta relación, pero ahora también, en julio de este año, hubo un informe de la ONU, específicamente de la ONU Ambiente y del PNUD, en donde reconocen estos vínculos y vuelven a enfatizar que para prevenir las pandemias lo que necesitamos es tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahora para analizar, digamos así, de dónde, cuál es el papel, digamos así, de la zoonosis y de las pandemias. A mí me gusta siempre recordar que en este momento el 72% de las causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles. Y son enfermedades cardiovasculares, como hipertensión, infartos, pero también diabetes, cánceres del sistema digestivo, hígado, estómago, colon, recto, enfermedades renales. Todas estas que les acabo de nombrar están entre las 10 enfermedades más extendidas entre las causas de muerte a nivel global, y todo eso en un contexto de una pandemia global de obesidad, en donde la obesidad ha pasado a ser un factor fundamental de enfermedad, y todas estas, que es la mayoría de las causas. Perdón, Silvia, ¿el audio está apagado? Se apagó el audio. Ah. Carola, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Ah, bueno, me dice que el anfitrión lo había, no sé en qué momento, digamos, se silenció, perdón. Reciente, las últimas 2 líneas. Sí. Ya. Entonces, bueno, justamente decía que el otro 28%, además de ese contexto de enfermedad, el otro 28% son enfermedades infecciosas. Y de esas, la mayoría son de origen zoonótico, o sea, más del 75%. Bueno, hay una discusión según el periodo que se tome, pero definitivamente más del 60%. Y en la última década, el 75% de los nuevos patógenos que dan enfermedades zoonóticas, incluidas la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el Zika, son de origen animal, ¿no? Entonces, en este contexto, el sistema alimentario agroindustrial tiene un rol clave, porque está muy relacionado tanto al contexto general de enfermedades no transmisibles como a las transmisibles a través de la zoonosis. Y la zoonosis han tenido una explosión, digamos, sí, porque no es que siempre han habido zoonosis, claro que sí, porque nosotros convivimos con virus y bacterias en forma natural y con otras enfermedades animales, y es parte de la adaptación de las especies. Es un proceso, digamos, saludable, pero ahora se ha convertido en un proceso de enfermedad. Y en este proceso de enfermedad, la pecuaria industrial, o sea, las enormes instalaciones de miles de animales hacinados, sean aves, cerdos, vacunos, pero incluso otros, que son genéticamente muy uniformes y con sistemas inmunológicos muy debilitados, ha generado todo un nuevo mecanismo de zoonosis.
Además, en estas instalaciones son el principal factor de resistencia a antibióticos en el mundo. Según la OMS, el 80% del consumo global de antibióticos tiene que ver con, bueno, se usa en la cría animal y es además principalmente para engorde, no es ni siquiera para enfermedades, sino que principalmente se usa para engorde, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, este tipo de instalaciones enormes que no han estado siempre, o sea, se han multiplicado exponencialmente en los últimos 20 años y particularmente en la última década, esos son lugares en donde la mutación de virus y la creación de bacterias resistentes a antibióticos está seriamente favorecida, ¿no? Entonces, porque encuentran una cantidad enorme de individuos que a su vez permiten, digamos así, muchas diferentes mutaciones y hasta que, digamos, estas además están en contacto con humanos y en general este tipo de cría industrial está siempre relacionada al comercio internacional, sea del comercio internacional de ganado, derivados o de forrajes, pero quiere decir que siempre está en una cadena internacional y en contacto con humanos. En un estudio que se publicó en junio de este año, por ejemplo, ya se sabe que en China hay una nueva cepa de gripe porcina que infecta a humanos, que todavía no es muy, digamos, los síntomas no son tremendos, pero es la llamada la cepa G4, de la que pronto a lo mejor vamos a oír hablar. De todas maneras, esta es una de 179 nuevos virus de gripe porcina que había en China, y a esta la señalaron especialmente porque tiene todas las características de lo que le llaman potencial pandémico. Bueno, mientras esto sucede en China, al mismo tiempo, digamos hace ya aproximadamente un año, que ha crecido exponencialmente la peste porcina africana, que por ahora no pasa a contagiar a humanos, pero que es parte también de este tipo de cría animal y que han debido eliminar el 25% del plantel global de cerdos en el mundo, y en China la mitad de los cerdos, por esta nueva peste porcina africana, que por ahora solo afecta a los cerdos, pero que habla, digamos así, del nivel de enfermedad en donde se desarrollan este tipo de cría industrial. Entonces China, para tratar de alguna manera controlar esta peste que no ha podido controlar, está tratando de que gran parte de la producción de la carne que consume China se haga en Argentina. Esto serían nuevas instalaciones y ya está haciendo una gran parte en contrato con JBS en Brasil. Bueno, al mismo tiempo, no quiero dejar de nombrar, esto es algo de la última semana, en donde Dinamarca, por ejemplo, ya está pensando que va a sacrificar, está pensando porque los productores se han opuesto, etcétera, pero que va a sacrificar 17 millones de bisones, pobre animalito, que lo crían por la piel, pero también es una cría industrial y que ya tiene una mutación del virus SARS-CoV-2, o sea, del virus de COVID, en la cría industrial. Francia ya también encontró lo mismo, otra mutación peligrosa del SARS-CoV-2 en bisones, y por lo tanto está pensando también en medidas similares, ¿no? Y entonces es importante que recordemos que aunque el virus provenga de un murciélago, o podría, por ejemplo, en un momento se decía que podría haber pasado por pangolines o por civetas, que por cierto los pangolines también están en cría industrial, etc. Bueno, esto no es que la culpa sea de los animales y que nosotros somos los expuestos, digamos así, sino que lo que ha pasado es que ha habido una enorme destrucción de hábitats, que es una convergencia de factores, la urbanización descontrolada, los megaproyectos mineros, carreteros, etcétera, pero el principal factor de deforestación es la expansión de la frontera agrícola industrial. Esta es la causa hasta 80% en América Latina. Y de la tierra agrícola del planeta, más del 70% se usa para pasturas o sembrar forrajes de ganado industrial. Y estas pasturas en realidad suena como si hubiera unas vaquitas pastando, pero en realidad se trata de las quemas de bosques que hemos visto, por ejemplo, por supuesto en Brasil, pero también en varios otros lugares en donde se practica este tipo de cosas. Entonces hay una relación directa también entre el sistema alimentario, agropecuario, industrial y la destrucción
de los hábitats, que hace que también las enfermedades zoonóticas animales de otro tipo, las que no vienen de criadero, también vengan de ahí. Y todo esto tiene que ver con que también estamos en una pandemia de control transnacional del mercado agroalimentario. Entonces, nosotros, uno de los datos que todos creo conocemos es que, bueno, Bayer, que se compró Monsanto, que en China, Corteva, DuPont, bueno, Corteva, que es la fusión de DuPont y Dow y BASF, o sea, entre 4 empresas tienen casi el 70% del mercado global de semillas y agrotóxicos. Todas estas a su vez tienen relación con otras empresas nuevas, pero también toda la genética avícola está controlada por 3 empresas en el mundo, y la genética porcina, o sea, porque todos estos animales de criadero no se reproducen naturalmente, sino que se compra. Si se le compra a muy pocas empresas, entonces la uniformidad genética es tremenda, ¿no? Y además, como hay un gran negocio con la venta de forraje, entonces las empresas que se dedican al comercio de forraje, que son las que hay, está prácticamente casi el 100% del comercio de forrajes en el mundo, es de Cargill, de ADM, de Bunge, en fin, ahora está COFCO, que es China, como es la segunda, bueno, se han metido también en la cría industrial de animales. Entonces, por ejemplo, Cargill, que siempre fue conocida como una cerealera, ahora además es la tercera empresa a nivel global en cría de ganado industrial, porque, digamos, con eso cierran el negocio. Entonces, digamos, frente a lo que estamos es de que el sistema alimentario agroindustrial, e inclusive la pecuaria, han convertido, digamos, a través del control transnacional, que son los que realmente se benefician de este tipo de sistema, y los que lo controlan, en uno de los mayores problemas de salud, no solo de las personas, sino de las personas y del planeta. Y está vinculado, como vimos, a la generación de las principales enfermedades, sean transmisibles o no transmisibles. También es el mayor factor de cambio climático, si extrapolamos la cantidad de gases que emite, y además es uno de los principales causantes del colapso ambiental global, ligado a la contaminación química general, no solamente, digamos, por los alimentos, pero también a la erosión de suelos, claro, y biodiversidad, pero a la contaminación química de aire y de agua también, y a la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que son vitales para la sobrevivencia de los seres vivos. Y a todo esto, digamos, este es un sistema que no alimenta a la mayoría del planeta, sino que aunque produce enormes cantidades de alimentos, acapara más del 75% hasta el 90% de los recursos de agua, de suelos y de combustibles fósiles, pero solo llega al 30% de la población mundial. En lo que es el equivalente de alimento es solamente el 30% de la población mundial. Esto, por ejemplo, para darles un ejemplo de por qué sucede, además de la enorme cantidad de desperdicios, porque se calcula que la agricultura industrial tiene casi un 50% de desperdicio de lo que produce, pero además, por ejemplo, en calorías, el 76% de las calorías que produce la cadena industrial o van a la producción de carne o de agrocombustibles o se pierden en transporte, en procesamiento, y hay un desperdicio también medido en calorías, es esto, en los hogares. Quiere decir que solamente el 24% de las calorías que produce el sistema industrial realmente llegan a la gente, y además, como vemos, llegan en forma, en muchos casos, de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto significa un enorme subsidio a las transnacionales, o sea, tanto, y esto es un cálculo que nosotros hicimos en uno de los documentos de TC, en donde mostramos que por cada peso que los consumidores pagamos a la cadena alimentaria industrial en productos, la sociedad tiene que pagar 2 pesos más por daños en salud y ambiente, o la sociedad o nosotros, si tenemos que pagar la cuenta al médico en forma privada o lo que sea, pero son todos daños que nosotros estamos subsidiando a esta cadena y que además, por ejemplo, ahora con la pandemia se han incrementado exponencialmente, ¿no? Exponencialmente. Esto es un cálculo previo a la pandemia. Y por otro lado, quien sí de verdad nos alimenta es lo que serían las redes de las y los pequeños campesinos, indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas, en fin,
que en total tienen menos del 25% de la tierra y el agua, pero que sin embargo, en alimentos que realmente alimentan, llegan a más del 70% de la población mundial. Entonces nosotros en este momento, y más estando en SOCLA, yo creo que tenemos digamos, la oportunidad de tomar, digamos, todo esto que estamos en un sistema que ni nos alimenta, pero además nos enferma. Y nos enferma directamente a través, por ejemplo, de la producción de pandemias, pero también nos enferma por la comida que produce, por la contaminación que produce, y llega a un equivalente mínimo de la población mundial. Entonces, pienso que es muy importante, digamos, que nosotros aprovechemos esto para poner sobre la mesa y decir, no, es que lo que se necesita realmente son soluciones reales, tanto, digamos, pensando desde el punto de vista de la enfermedad como desde la salud. Es decir, que el apoyo a la producción agroecológica, a la producción descentralizada, campesina, a las huertas urbanas, que es lo que realmente alimenta a la mayoría de la población y que no devasta el medio ambiente y conserva la biodiversidad, la salud de la gente, del planeta y sobre todo previene las epidemias. Entonces, bueno, estos son algunos de los documentos que luego, si se recuerdan, pueden ir al sitio de ETC y bajar gratuitamente sobre las tendencias actuales de la alimentación, pero también sobre quién nos alimenta y varios de los datos que compartí ahora. Entonces, bueno, les agradezco y quedo a disposición para después ojalá tengamos un tiempo para preguntas y discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta primera intervención. Realmente sumamente importante, interesante abordar esta temática cuando estamos justamente viviendo la segunda pandemia en este siglo. Hablamos de este siglo nada más, porque si hablamos de pandemias anteriores hay varias, pero hablamos adicionalmente de zoonosis, ¿no? Enfermedades transmitidas desde los animales hacia los humanos, y es importante que empecemos a mirar también cómo se van acelerando los tiempos de la producción tanto de zoonosis como de pandemias como tal, y es por eso que es importante debatir, conversar y mirar qué podemos hacer a futuro para prevenir, para no vivir en medio de pandemias. Vamos a continuar con esta mesa. Vamos ahora a invitar a Javier Sousa. Les quiero contar un poquito de Javier. Él es magíster Scientist en metodología de investigación científica y social, es ingeniero agrónomo, también es profesor adjunto de la Cátedra de Sociología y Extensión Rurales, ¿sí? Coordinador del proyecto Vecinos en Flor de la PAUPA, coordinador para América Latina de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina, que es RAPAL, también del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas en la Argentina, es del CETAR, y miembro también de Bienaventurados los Pobres, del Movimiento Agroecológico de América Latina MAELA, y de la Sociedad Argentina de Agroecología. Bien, le vamos a dar la bienvenida entonces a Javier, quien nos va a estar acompañando con el tema de sistemas de producción intensiva de animales, las malas prácticas agrícolas, su incidencia en la generación de zoonosis y contaminación de los bienes comunes naturales. Muchísimas gracias, Javier, por estar acá. Más o menos son 15 hasta 20 minutos para alcanzar a tener todas las exposiciones y posteriormente pues pasamos a preguntas. Adelante, Javier. A ver el micrófono. No sé si podemos activar su micrófono, Javier. No hay... No, ahí está. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, no estaba activado, no me dejaba hablar. Bueno, buenas, ¿te escucha bien ahora? ¿Se Sí, escucha? escuchamos. Perfecto, Sí. yo les agradezco muchísimo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando tanto en CETAR, en MAEL, en RAPAL, en los temas que Silvia nos introdujo. Saludos a Silvia, a vos, Carola, a todos los que nos están escuchando y viendo. Yo les hablo justamente desde Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares donde, bueno, estamos trabajando activamente para que no se instalen las megagranjas justamente en nuestra localidad. Mi idea es compartir con ustedes algunas de las cosas que estamos analizando, viendo y actuando en la realidad
muchas veces de manera propositiva, otras enfrentándonos con este modelo que Silvia bien nos dijo que tiene que ver con los agronegocios en general, las megaempresas, las megagranjas, las megaproducciones. Voy a ver si puedo poner la presentación. Ustedes díganme si se está viendo, si se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, Ahí está. nuestro taller justamente se llama Sistemas de Producción Alimentaria, una sola salud, ¿no? Repensando la salud del ecosistema donde todos, de alguna manera, seres vivos formamos parte, ¿no? Y esto nos habla de una mirada biocéntrica. Cuando me invitaron a participar de este taller, nos hacíamos algunas preguntas, yo se las hago a todos los que nos están escuchando, ¿no? Quiénes, cómo, bajo qué modelos de producción producen, ¿no? Aquello que llamamos alimentos y que una vez procesados o en fresco ingerimos cada día, si conocemos cómo se crían los animales a partir del cual nos alimentamos, si conocemos el efecto socioambiental, ¿no? de la cría intensiva de animales, cómo también podemos promover otros modos, no solamente de producción como la agroecología, sino de relacionamiento diferente con los seres vivos. Y está bueno en Sola repensar justamente la producción de alimentos desde otros paradigmas, desde otros modos, donde también los seres humanos nos relacionemos entre nosotros y con la naturaleza de manera diferente. Claramente, ¿no? El proceso que estamos viviendo nos está increpando fuertemente, ¿no? Acerca de nuestra inclusión en el ambiente, respecto a los vínculos que estamos estableciendo, respecto de dónde vienen nuestros alimentos, y esto lo vemos en función, en muchos casos, de la gran cantidad de demanda que van apareciendo ya para conocer acerca de plaguicidas, acerca de transgénicos, acerca de las megagranjas, cuanto de propiciar senderos o caminos hacia otras producciones. Digo, y está claro, los seres humanos hemos hecho un largo tránsito desde una visión inclusiva, dependiente, de acatar los ciclos, procesos, flujos naturales, pasamos a una relación muy instrumental en la cual se juzga posible cualquier tipo de relación, cualquier tipo de vínculo, donde pensamos desde nuestros consumos poder exacerbar de alguna manera el tener más que el ser y el que estar, ¿no? Es decir, esto marca claramente la necesidad de repensar justamente los vínculos establecidos y también, como hincapié en esto, una relación de trascendencia, de espiritualidad, de inclusión de los seres humanos en el ambiente. En general lo vemos en todas las actividades agrícolas, un proceso al principio quizás muy lento y muy acelerado en los últimos años acerca de este proceso de artificialización de la naturaleza que vimos claramente en las producciones agrarias, ¿no? Principio por el énfasis de las tecnologías de insumo que podemos ver en la agricultura, semillas transgénicas, plaguicidas, fertilizantes, los alimentos balanceados, ¿no? Es decir, básicamente reemplazar esto por las tecnologías de proceso, y lo vemos muy claramente tanto en la producción agrícola como en la pecuaria, la gran intensificación del capital, la gran necesidad de capital justamente para intentar, y muchas veces vemos vanamente, reemplazar los flujos, ciclos y relaciones por capital, digo, los ciclos de la materia orgánica por capital, la alimentación natural de los animales por piensos, más dinero, más dinero, más dinero, lo que determina justamente también este incremento fuerte en la escala de producción y en la dependencia fuerte en actividades agrarias de plaguicidas, en las vacunas, en los insecticidas o en los piensos industrializados. A ver si me deja pasar. Bueno, se quedó la... Ahí está. Digo, el fuerte énfasis en los complejos agroindustriales, ¿no? En las industrias de las cuales la agricultura cada vez depende más. Digo, la agricultura se está transformando un eslabón más dentro de una gran cantidad de complejos, desde la transformación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la agricultura de producir, y los agricultores y agricultoras, productores y productoras, de proveer alimentos a proveer materias primas
para la industria. Si vamos a me gustaría hablar muy sucintamente, en principio las actividades agrarias están muy vinculadas con las pecuarias, de algún lado en muchos casos van a salir los materiales justamente para fabricar los alimentos, y esto es una de las cuestiones que tenemos que pensar, ¿no? La integralidad, las producciones pecuarias, las producciones agrícolas, la integralidad que muchas veces encontramos en esto que llamamos monocultivos, ¿no? La producción de una sola especie, basada en semillas, en plaguicidas, en fertilizantes, donde vamos a ver una fuerte dependencia de los productores y justamente también, ¿no?, una fuerte contaminación del suelo, el agua, el aire, de todos los seres vivos que están expuestos, ¿no? Los monocultivos no reproducen sus condiciones de existencia, requieren de paquetes tecnológicos, sean de palma aceitera, sean de café, sean de maíz, sean de soja, sean de frutales. Y ahí vemos justamente una de las cuestiones que quería por ahí charlar con ustedes hoy, relacionadas, por ejemplo, con las tecnologías, ¿no? Los plaguicidas que tienen diferentes, o se le da muchas veces diferentes nombres, a veces tratando de alejar la peligrosidad que tienen desde la industria. Justamente en nuestro país, Argentina, esta semana se está presentando en el Parlamento una ley de plaguicidas que se llama Ley de Fitosanitarios, la idea de los plaguicidas y su fuerte impacto ambiental. Eso también lo marco en función de que estamos alimentándonos muchas veces de productos con una alta carga de plaguicida. Para que veamos, en los últimos años, a partir de estimaciones, en Argentina podemos llegar a ver que se están usando casi 500 millones de litros de plaguicidas, cuando hace 30 años se estaban usando 30 millones. Y esto tiene que ver con este proceso de artificialización. Plaguicidas que se usan en las actividades agrarias, plaguicidas que se usan en las actividades domésticas y también plaguicidas que muchas veces se utilizan en las actividades pecuarias, ¿no? Muchos plaguicidas que se usan en la agricultura también se usan en actividades pecuarias, por ejemplo, los garrapaticidas, los insecticidas, ya sea para aplicarlo a los animales o muchas veces en los alrededores donde estos animales se crían. Esta cantidad de plaguicidas termina en nuestra agua, en nuestro suelo y en nuestros alimentos. Simplemente pensar, uno de los plaguicidas más viejos y con más incidencia en la salud, el paraquat, lejos de dejar su usarse, como en Argentina, fíjense, se va incrementando el uso cada año. Del 2007 al 2016, en 10 años, pasamos de 1 millón de litros casi a 9 millones de litros. Muchos de estos plaguicidas son altamente peligrosos. El año pasado, en la región de Sogla, en Argentina, hicimos una presentación justamente de los productos altamente peligrosos. Quiero llamar la atención de eso. Todos los plaguicidas son peligrosos, pero una gran parte son altamente peligrosos, sea por su persistencia en el ambiente, por el carácter irreversible del efecto en la salud que tienen, por estar en los convenios, por ser muy bioacumulables. Y repito, una parte de estos productos también se usan en las actividades pecuarias. Digo, para cerrar la parte de plaguicidas, estamos pensando, fíjense, dentro de esos PAP, en productos cancerígenos, en perturbadores endocrinos, en tóxicos para la reproducción. Por ejemplo, el glufosinato de amonio, que va a acompañar ahora a el trigo transgénico y ya venía acompañando también al maíz transgénico. Perturbadores endocrinos, tóxicos en la reproducción, cancerígenos, y cuando decimos cancerígenos lo está diciendo la Unión Europea, la EPA, la IARC, ¿no? Muchos de estos plaguicidas están prohibidos en otros países. Una gran lista que tenemos en Argentina, tenemos más de 100 plaguicidas que están prohibidos en otros países y que sin embargo los seguimos utilizando. Y para cerrar esta parte, tenemos hoy muchísima información sobre el efecto disruptor endocrino, alteración en la reproducción, cancerígeno, la epigenética, el efecto en la alteración de los genes de estos plaguicidas. Una cuestión que me parece importante es cómo repensamos juntos la salud del ecosistema, ¿no? Un poco lo que nos convoca, ¿no? Hacer hincapié en la producción de nuestros alimentos, hacer hincapié también en que muchas veces estamos promoviendo acciones de extracción de bienes comunes naturales a partir de la demanda de alimentos que hacemos. Pensar, por ejemplo, lo que nos trae hoy, ¿no? El tema de los animales que se están criando de manera hacinada, pensar justamente ahí
no solamente en los modos de alimentación, sino también en que el estiércol se puede pasar por el aire, en los excrementos pueden llegar a las aguas, o sea, cómo directa o indirectamente estos materiales orgánicos pueden afectar seguramente a nuestra salud. Pensar, a veces me juego una vuelta, pensar juntos, perdón, acá hay cosas que no pasaron, me parecía, ¿no? En el tema de la cría, justamente, el engorde de animales, uno puede pensar en los cerdos, pero también podemos pensar en las aves y también podemos pensar en los vacunos. Lamentablemente, esta tendencia de criar de manera hacinada, de pensar la cría de animales como una cuestión casi financiera, ¿no? Pensarlo de qué manera podemos acortar los tiempos, de qué manera podemos amortizar más rápidamente los establecimientos, de poner y de sacar insumos, ¿no? Es por eso la idea de una agricultura, de una producción, perdón, agrícola y ganadera industrial, ¿no? Digo, estos profundos cambios al interior de las unidades productivas y del entorno, ¿no? Por eso vemos ahí vacunas que se tienen que poner a estos animales, grandes cantidades de vacunas, fundamentalmente por la cría hacinada, no ver el sol, no poder moverse, permanentemente están en la misma posición comiendo, sin acceder al sol, sin acceder a aire limpio, sin moverse. Muchas veces lo vemos comiendo su propio desecho, como puede pasar en la producción de los feedlots, la cría de animales en corral, ¿no? Alimentados muchas veces con residuos de industria. Digo, pensar que esta cría y engorde de animales no solamente es antinatural, sino que afecta la calidad de ese alimento que vamos a ingerir y el entorno general donde estos animales están viviendo. Pensar que no estamos condenados a esta producción yo creo que es importante. En el Congreso del Sol, pensar que desde la agroecología podemos generar cambios sustanciales y fuertes. La agroecología no es un sistema de la charla de hoy, ¿no? Es decir, estamos todos los seres vivos dentro de ese mismo ecosistema. Desde la agroecología buscamos restablecer flujos, equilibrios, relaciones justamente entre todos los componentes de los agroecosistemas, integrar la producción animal a la producción pecuaria, integrar eso al paisaje e integrarnos de vuelta al cosmos y a la sociedad en la cual venimos. Claramente todo el tema de las megagranjas, de las megaproducciones, altera fundamentalmente la soberanía alimentaria, el derecho que tenemos las comunidades de decidir qué comer, cómo procesar nuestros alimentos, cómo producirlos, la está afectando en las 4 dimensiones, en qué se está produciendo y fundamentalmente en el cómo se está produciendo y la calidad de lo que finalmente se está produciendo y cómo esto afecta al entorno donde nosotros estamos viviendo. Desde la agroecología y la soberanía alimentaria pensamos, ¿no?, a la alimentación como un hecho político, donde tenemos que decidir no solamente qué vamos a comer, sustentarnos de manera integral, sino también cómo cultivamos, cocinamos, procesamos, recogemos nuestros alimentos para que el producir y el comer sea un placer, ¿no? No aparezca como una obligación que hay que hacerlo de determinada manera. Para ir cerrando, la agroecología posee muchas dimensiones que me gustaría que pongamos en juego hoy. Lo productivo que todos conocemos, sabemos, la dimensión económica que a veces buscamos para generar de alguna manera más valor agregado o desde otra perspectiva económica mayor cantidad de ingresos o beneficios económicos, una dimensión biológica, pero también fuerte, una dimensión social, ¿no? Buscar relaciones, interrelaciones entre productores, una dimensión política para generar crecientes niveles de libertad, decidir qué queremos producir, cómo podemos producir, desde los territorios, desde la comunidad, desde los empoderamientos que nos podamos dar las personas y comunidades para tomar las decisiones más adecuadas. Yo creo firmemente también que hay una dimensión espiritual dentro de la agroecología que tiene que ver con el respeto de todas las formas de vida, todas,
la forma de vida de la bacteria más pequeña en el suelo que nos va a permitir la descomposición de la materia orgánica, los cerdos, todo tipo de vida, en el sentido de buscar también los seres humanos plenitud, integrarnos a la naturaleza, integrarnos plenamente a la naturaleza, sentirnos parte y una parte más de la naturaleza y buscar, obviamente, todas las relaciones con los seres vivos de tal manera de generar sustentabilidad. Algunas fotos para mostrar, ¿no? Que se puede producir, por ejemplo, se puede producir alimentos para cerdos de manera agroecológica, el caso del maíz agroecológico, una foto de Junín en la provincia de Buenos Aires, se pueden producir frutillas agroecológicas. Y la cría de animales también se puede hacer de manera agroecológica. La cría de animales, cerdos, aves, vacunos y lo que podamos tener en cada una de nuestras localidades, se puede hacer en un ambiente sano, donde se puedan alimentar correctamente de pastos, de árboles, de arbustos, de los elementos que la naturaleza nos provee, y no como ahora de un alimento balanceado o de subproductos de la industria que no solamente no son alimentos, sino que también van a provocar un desequilibrio interno de esos animales y después, obviamente, la necesidad de suministrarles antibióticos, anabólicos y otras sustancias. ¿Cómo podemos hacer para que, sintiéndonos parte, propiciemos también la posibilidad de que la cría, el engorde de estos animales se haga de manera natural, que puedan reproducirse, vivir, retosar, caminar en las condiciones que merecen? Incluso que las desecciones no pasen como hoy, que son un problema, que nadie las quiere, que se tiran, que se arrojan, se tiran a los ríos, sino que también se pueden pensar en los abonos, se puede pensar en el biogás, se puede pensar en el compostaje fundamentalmente de estos productos. Y a esta mirada de la integración, ¿no? De la integración de subsistemas, de actividades, ¿no? Y lo que es un problema, los residuos, puede transformarse en una solución para generar elementos como el compostaje. Algunas fotos simplemente para ver que se puede tomar esto de manera integral y producir abonos, sea a nivel meso y macro, a nivel micro, para generar hortalizas y productos de buena calidad. Por último, algunas fotos. Se pueden crear animales de manera agroecológica. Tenemos productores que van rotando en sus subsistemas de manera ordenada, de tal manera que puedan cultivarse algunas especies, criarse animales a lo largo del tiempo. Ya estoy terminando. Aquí tenemos, por ejemplo, un productor, Damián, que es de Tandil, que al revés que todos los demás productores, cría ganado a campo y planta árboles, justamente lo que estamos viendo, para que estos animales tengan sombra, y piensa justamente en el confort animal. Se pueden tener sistemas agrosilvopastoriles, ¿no? De acuerdo con los forrajes y los árboles de cada zona. Los cerdos pueden criarse al aire libre, ¿sí? Y justamente propiciar esto que decíamos recién, la integración animales entre vegetales. Podemos recrear distintos subsistemas, ¿sí? Para que puedan estos animales criarse en las mejores condiciones. Por ejemplo, acá tenemos algunas condiciones propicias a nivel familiar, desde las chancherías móviles, por ejemplo, que tiene un productor muy cerquita de acá donde yo vivo, en Cañuelas, en la provincia, por ejemplo, integrando cerdos con sistemas hortícolas. Por último, un proyecto, una ordenanza que presentamos justamente un gran grupo de organizaciones de aquí de Marcos Paz hace justamente 2 semanas, para evitar la instalación de estas mega granjas porcinas que nos hablaba Silvia, a partir de los acuerdos que hizo Cancillería en Argentina, una ordenanza que retoma muchos trabajos hechos a nivel mundial sobre el efecto en la salud de las mega granjas, y tiene nada más que 5 artículos, donde nos oponemos a la instalación de las megagranjas, por un lado, por el tema del hacinamiento de los animales y las condiciones de producción, pero también por el efecto que esto puede llegar a tener a la salud humana, fundamentalmente por la generación de enfermedades, pero también por la contaminación del agua y de los suelos. Y como no nos ponemos a todo, proponemos en el artículo 4 fomentar de alguna manera en el territorio la producción extensiva, semi-extensiva, de cerdos a partir de los principios y bases de la agroecología, y también los principios y bases que tienen que ver con el confort animal,
y esto hay muchísima bibliografía y muchos estudios de que se puede llegar a hacer incluso de una manera rentable. Creo que con esto era la última. Bueno, por último esto, en los ecosistemas estamos todos, por eso la salud, una sola salud dentro de los ecosistemas, todos los seres vivos estamos entrelazados, dependemos, debemos buscar el respeto por todas las formas de vida, esto tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y respetar, potencializar ese respeto de los hábitats, de los nichos que cada uno de los seres vivos tenemos y que estamos compartiendo. Una sola salud para todos y ojalá que encontremos, ¿no?, la forma de poder generar alimentos sanos, limpios. Desde muchas de las organizaciones que nos estamos convocando acá, pensamos, decimos e intentamos en cada una de nuestras acciones generar condiciones propicias para producir alimentos de manera sana. Si no hay sistemas de producción sanos, si no hay suelos sanos, no va a haber alimentos sanos y por ende tampoco va a haber personas sanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, también por esta gran y brillante exposición. Mientras le voy pidiendo a Carlos que nos ayude compartiendo la pantalla, pues bueno, me voy a autopresentar otra vez. Mi nombre es Carola Cedillo, pues yo lo que les puedo contar es que soy médica, soy pediatra y soy también, tengo una subespecialidad en infectología infantil. En realidad yo estudié en Argentina, pero después retorné acá al Ecuador y me encuentro trabajando aquí en Ecuador y hago acá las interconsultas tanto hospitalarias como ambulatorias, pediátricas y neonatales a nivel de la infectología, pero adicionalmente me desempeño como coordinadora académica de REAC Latinoamérica. REAC es una red tanto de académicos como de movimientos sociales que intenta en realidad unir o tener una interacción entre los conocimientos científicos, los conocimientos académicos, con también los conocimientos de la sabiduría comunitaria, ¿sí?, los conocimientos ancestrales, y buscar integrarlos entre ellos y adicionalmente generar acciones a nivel de los entes gubernamentales, buscando justamente contener el avance de la resistencia de las bacterias hacia los antibióticos. REAC pertenece a la Universidad de Uppsala de Suecia y el nodo pues latinoamericano funciona acá en el Ecuador, pero obviamente está involucrado con varias organizaciones diversas de la región latinoamericana. El tema del que yo les voy a hablar, en realidad, después de todo de lo que los compañeros han hablado ya, ¿qué relación tienen los sistemas de producción alimentarios? Hablaron ellos ya con las pandemias, ¿sí?, con las diferentes problemáticas sanitarias y en alimentación. Y pues en realidad yo lo que quiero abordarles es una problemática que pensamos es la siguiente crisis sanitaria. No se la llama actualmente pandemia en realidad porque ha sido una situación que viene desde hace mucho tiempo, que viene goteando, incrementándose, avanzando lentamente, pero no tiene menos importancia que la misma COVID-19 que estamos afrontando ahora, y eso se llama la resistencia bacteriana a los antibióticos, y que es la situación de la que les quiero hablar y la relación que tiene con los sistemas de producción como tal. La siguiente, por favor. Bueno, entonces para un poco ir entrando en el tema, lo que yo les quiero contar es que primero que cuando nosotros escuchamos bacterias, tenemos una idea de que en realidad automáticamente es enfermedad, las bacterias son microorganismos como que nos causan daño, y en realidad estas situaciones no es necesariamente así. Es necesario saber que las bacterias habitan diversos ecosistemas, las bacterias y otros microorganismos, también los virus, también otro tipo de microorganismos, están en diferentes ambientes, conformando lo que se llaman los microbiomas, que son los microbiomas, en realidad, el conjunto de bacterias y microorganismos que tenemos todos los seres vivos, tanto los humanos, como los animales, como las plantas, como el suelo, ¿sí? Todos tenemos diferentes microorganismos propios de cada especie, ¿sí?, que conviven y que en realidad permiten que funcione nuestro organismo adecuadamente. En
el caso del ser humano, el microbioma hace que, por ejemplo, la función, todo de lo que es intestinal, de la función de defensas de la piel, funcionen adecuadamente, así que son indispensables estas bacterias. Y adicionalmente, por ejemplo, si hablamos de los suelos, son indispensables las bacterias, como ustedes saben, para la producción de los alimentos, para en realidad que se produzcan los procesos de nitrogenación, o sea, los diferentes pasos para los cultivos tienen que estar presentes las bacterias para poder lograrlos. Ahora, sabemos que las bacterias patógenas, es decir, las que causan enfermedad, también existen, pero son una minoría, es menos del 1% del total de todas las bacterias que existen, las que en realidad causan enfermedad. ¿Y qué es la resistencia bacteriana? En realidad es un proceso cuando las bacterias sufren cambios que hacen que los antibióticos que se utilizan para normalmente tratar infecciones dejan de ser eficaces. Y este problema surge ante un uso desmedido, inadecuado de los antibióticos al que están expuestas las bacterias, tanto en el entorno humano, en el entorno animal o ambiental, porque es indispensable conocer que esto es un mecanismo para sobrevivir de estas especies bacterianas. Ellas generan resistencia porque quieren sobrevivir como tal. Pero lo importante de decirles todo esto es que tanto las bacterias, que se conocerían como buenas, las que conforman el microbioma, como las bacterias patógenas, las que causan enfermedad, al momento de que les exponemos a los antibióticos, ambas empiezan a producir fenómenos de resistencia bacteriana para defenderse. La siguiente, por favor. Bien. ¿Por qué sucede, como decíamos, la resistencia a los antibióticos? Tenemos que saber que es un problema integral el uso excesivo e inadecuado de antibióticos en todos los sectores. Aquí, o sea, realmente eso es categórico saberlo. Si utilizamos mal los antibióticos en humanos, creamos resistencia de las bacterias hacia los antibióticos. Si utilizamos mal en animales, igual, pasa lo mismo. Uno diría, bueno, pero pasa la resistencia a los animales, como vamos a ver más adelante, esas bacterias resistentes van a llegar también al medio de los seres humanos y afectar a la salud humana también. En la producción de alimentos, que tiene que ver también con el tema del uso en animales, y obviamente concatenado también tanto al uso en humanos, pero principalmente al de animales, como los antibióticos llegan al medio ambiente y a través de esto, pues tal vez también pueden en realidad causar resistencia de las bacterias a los antibióticos. Ahora, en esta diapositiva es indispensable mirar lo que nos dicen las estadísticas internacionales. En realidad el 70%, 73% se hace el cálculo general de todos los antibióticos que se producen en el mundo, sí, están destinados a, en realidad, al ámbito animal. Sí, entonces eso es indispensable mirar para saber, porque si estamos diciendo que el uso de antibióticos promueve las resistencias a las bacterias, tenemos que ir enfocados a las diferentes áreas para saber en dónde tenemos que trabajar. Y claramente, si el 73% a nivel mundial se está ocupando en animales, necesitamos buscar las herramientas para disminuir en esta área el uso de los antibióticos, puesto que a nivel de salud humana realizamos varios esfuerzos para intentar disminuir. Todavía nos quedan muchas cosas para hacer en salud humana, sí, pero es importante que miremos objetivamente que la mayoría de los antibióticos están destinándose hacia los animales. La siguiente, por favor. Entonces, para contarles un poco cómo es que se genera la resistencia a las bacterias hacia los antibióticos cuando les damos a los animales los antibióticos, en realidad lo que pasa es que las bacterias que tienen esos animales en todo su organismo, sí, al estar expuestas a los antibióticos, cuando nosotros les damos, sean inyectables o sean a través de la alimentación, ¿sí? Les damos vitaminas, promotores, lo que sea, les damos antibióticos, lo que van a pasar con sus bacterias es que algunas van a morir, las bacterias susceptibles, pero otras bacterias, en cambio, van a generar resistencia, van a mutar y se van a volver resistentes y posteriormente van a multiplicarse, ¿sí? Esto es indispensable conocer. Y en el gráfico de la derecha ustedes pueden observar los diferentes mecanismos de cómo pueden llegar bacterias resistentes hacia los seres humanos. Y en algo que quiero hacer hincapié es que no va a ser únicamente de las bacterias resistentes, sino también la llegada de antibióticos a los diferentes lugares que pueden estar expuestos.
puede ser a través del suelo, ¿sí? Cuando se usa el excremento de los animales, ahí se sabe que se eliminan bacterias resistentes y también se elimina la mayoría de los antibióticos, ya que entre un 30 a un 90%, dependiendo del tipo de antibiótico, pueden seguir activos y eliminarse por orina o por las excretas, así que antibióticos también van al suelo. A través del agua, cuando los desperdicios se filtran a las aguas, inclusive llegando a aguas subterráneas, ¿sí? Hay interesantes estudios en Argentina que se han realizado por diferentes grupos, uno de ellos en el grupo que está Lucas Alonso, que nos ha presentado en diferentes oportunidades los estudios de cómo los criaderos, los lugares de agua que están cercanos a los criaderos intensivos se encuentran con diversos tipos de antibióticos, ¿sí? Ellos han detectado esta situación. También puede ser a través de las manos de los trabajadores, ¿sí? Que se transfieren las bacterias a la piel, ¿sí? Y también puede ser a través de la carne, ¿sí? De la carne cruda, que eso cuando nosotros manipulamos, no necesariamente es porque necesitamos que la carne esté mal cocida para decir nos vamos a enfermar, sino que inclusive el manipular la carne por contacto, o sea, este tipo de situaciones ya hacen que nos podamos, ya como quien dice, colonizar de las bacterias resistentes. Y obviamente pues también los trabajadores, como decíamos, los procesadores transmiten esas bacterias porque se colonizan al estar en contacto con los animales o el momento en que están produciendo los alimentos como tal. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es que se relacionan los sistemas de producción con la resistencia bacteriana? ¿Por qué les estamos hablando de eso? Para hablar de esto, yo les quiero mostrar esto que propone la FAO de para qué sirven los antibióticos en uso animal. Ellos han propuesto que se trata de un orden terapéutico o no terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Ellos dicen que no terapéutico es la promoción del crecimiento, que se utilizan los antibióticos cuando queremos administrar a dosis pequeñas subterapéuticas para incrementar el crecimiento o ganancia de peso, que eso en general se intenta que eso esté prohibido en los países, pero que sabemos en la práctica eso se sigue dando en diversos lugares. Y después ellos proponen que la fase terapéutica de los antibióticos es como profilaxis, como metafilaxis o como tratamiento profilaxis, es cuando se administran antibióticos porque los animales están sanos, pero están en riesgo. Por ejemplo, ¿quiénes están en riesgo? Los que están en hacinamiento tienen posibilidad de enfermarse más temprano, ¿no es cierto? No más temprano, con mayor probabilidad y mayor cantidad de veces. Metafilaxis es cuando un animal ya se me enferma y los demás que están cercanamente podrían también enfermarse. Y el tratamiento como tal, cuando un animal está enfermo, yo le doy el antibiótico al animal enfermo como tal. Lo que yo les quiero contar es que esto, si comparáramos con salud humana, realmente es una cuestión bien diferente, bien diversa, porque en realidad nosotros terapéutico le llamamos a la persona pues, realmente que está enferma y que le tenemos que dar el antibiótico para curarle la infección, que es realmente lo óptimo que podríamos hacer en salud animal para no abusar de los antibióticos, ¿no? Pero en cambio, cuando nosotros tenemos animales que están frecuentemente enfermos porque están hacinados, ¿no es cierto? Entonces tengo que administrar en cada momento los antibióticos para prevenir que no se me enfermen o para realmente porque se me enfermó uno, prevenir que los demás también no se contagien. Es una situación que empieza a ser y que nos da un poco de luces de por qué el 73% de los antibióticos se destinan a los animales. Entonces eso es una cosa para ir pensando sumamente importante porque va más allá del promotor de crecimiento que ya sabemos que no debería ser utilizado, sino también de cuestionar un poco de por qué hay tanto antibióticos hacia los animales y responde también por la situación de hacinamiento que no es nada nuevo, tampoco un factor desconocido para la salud inclusive humana, saber que es un factor predisponente para las infecciones. La siguiente, por favor. Bien, y con esta siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es que uno debe ser objetivo y saber que en los sistemas de producción en general se están utilizando antibióticos, pero hay diferencias, ¿sí? En los pequeños productores, en las agriculturas familiares, conocemos que se utilizan antibióticos y generalmente es por desconocimiento. ¿Por qué? Porque van las personas al lugar agropecuario, qué sé yo, donde les venden las cosas, piden vitaminas, y ustedes verán acá en el lado derecho que les englobado ahí con color rojo, ese es un sobre de vitaminas, claro que tiene vitaminas, pero adicionalmente
realmente tiene colistín. El colistín, ustedes cuéntenle a algún infectólogo que realmente se utiliza colistín en los animales y realmente vamos a poner una mala cara enorme, terrible. ¿Por qué? Porque el colistín es uno de nuestros últimos medicamentos que nos sirven para las infecciones más difíciles de tratar. Y saber que se están utilizando en animales, o sea, realmente uno quiere empezar a decir, tenemos que hacer algo urgente, necesario, pero ya, o sea, inmediato, o sea, no hay tiempo para este tipo de situaciones porque son antibióticos fundamentales y críticos. Hay mucha gente que nos dice, pero existen las prohibiciones en los países. Claro que existen, y también existe la demostración de que por más de que existen regulaciones y prohibiciones, no se cumplen y se están vendiendo igual este tipo de medicamentos porque realmente sirven para que el animal crezca más rápido, pero no nos estamos dando cuenta en realidad del problema que estamos llevando a la salud humana si es que hacemos que este antibiótico, al estar usándolo en animales, después no nos deja, no nos sirve más en salud humana como tal, que como les cuento, el colistín sirve para las infecciones más graves de las que tenemos en salud humana para la multiresistencia. Ahora, en el tema, en cambio, de los sistemas productivos intensivos, está totalmente determinado que es la mayoría de los sistemas de producción que utilizan la mayor cantidad de antibióticos y en realidad, o sea, como les decíamos, no es difícil entender por qué y si es que estamos hacinando de esta manera a los animales bajo estas condiciones, no es novedoso o no es raro, o no es decir, qué estará pasando para que se estén enfermando tan frecuentemente o por qué se usan allí. En realidad es por la forma en cómo se están produciendo los animales. La siguiente, por favor. Bueno, se ha hablado entonces ya los demás también acerca de por qué hablamos de una sola salud en zoonosis, en resistencia bacteriana, ¿sí? Esto es algo fundamental que conozcan todos, que no es algo, una cuestión de activismo, del ambientalismo, qué sé yo, que no está mal ser activista o ambientalista, yo creo que es una situación totalmente respetable e inclusive de orgullo, pero la situación es que todo este tema de una sola salud está acompañado de respaldo bibliográfico categórico, ¿sí? O sea, no es una cuestión de que a alguien se le ocurrió y quiere ahora promover que realmente nos impacta la salud ambiental y animal, nos impacta a los seres humanos, no es algo de activismo, sino es algo constatado en los diferentes estudios presentados, y uno de ellos, tal cual como había comentado Silvia en un principio, es el del PNUMA, que realmente pues hablan de una forma categórica año a año sobre esta relación que se tiene. Bien, ya para ir terminando, el alcance de este problema de la resistencia bacteriana, la siguiente, por favor, es, como les contaba, algo complejo. Hay millones de personas que están siendo infectadas por bacterias resistentes cada año y cientos de miles de personas que mueren por infecciones resistentes y que esto va a continuar aumentando si no tomamos medidas ya. La misma OMS ha dicho que para el año 2050 probablemente ningún antibiótico sirva si seguimos con esta forma de mal utilizar los antibióticos, ¿sí? Y si no hacemos un cambio radical, pues realmente el COVID va a quedarse corto para la problemática tan grande que es la resistencia bacteriana, el no tener antibióticos efectivos para las infecciones, que no solo las infecciones graves va a ser un problema, sino también las infecciones leves que podíamos antes controladas con antibióticos, pues realmente nos quedaremos sin los mismos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es una de las actividades que hemos propuesto desde REAC Latinoamérica? Pues a raíz de diversos paneles, discusiones, realmente hemos creado algunos exhortos. Este exhorto puntualmente que está dirigida hacia los organismos gubernamentales y tomadores de decisiones de Latinoamérica, ¿sí? Es un exhorto desde las organizaciones sociales, comunitarias, la comunidad académica, investigadora, todos integrados, pidiéndoles a los tomadores de decisiones que necesitamos hacer algo ya con los sistemas de producción por el tema de que no podemos continuar avanzando con la resistencia bacteriana. Ahí ustedes tienen el link por si quieren leerlo. En realidad dice todo lo que hemos estado comentando ahora. Después les pasamos también el link. La siguiente, por favor. Y las propuestas que, como les cuento, que se dan acá, es sobre soluciones verdaderas y de fondo, y que estas radican en realidad en los cambios de modelos de producción que sean sustentables, que sean amigables con la naturaleza, con los hábitats, con la biodiversidad, y que adicionalmente se empiece a hacer un mejor sistema de vigilancia epidemiológica, tanto de salud humana como animal, para entender la gravedad y la interrelación que tenemos en salud humana, animal y también ambiental. Entonces, más adelante, si ustedes gustan leerlo, les podemos también pasar el link por si quieren adherir, pero es un poco el mensaje que queríamos dar desde REAC Latinoamérica, de esta problemática que creemos puede ser solucionada en parte
por la agroecología, por los sistemas extensivos, pues que realmente han sido comentados, y pues una invitación a todos ustedes a adentrarse en esta temática. Vamos a pasar en este momento algunas preguntas que surjan del foro, tenemos algunos minutos más, así que si ustedes tienen algunas preguntas podemos iniciar en vivo, pueden decir cada uno de ustedes, o si quieren hacerlo en el chat a quién va dirigido, pues empezamos con esas preguntas. Creo que todavía no se animan. Están conectándose o están un poco acá en Ecuador, donde yo vivo, se dice están acholados, están avergonzados. Bueno, si no, no se animan todavía preguntas, yo fui anotando ya algunas ideas, algunas preguntas que surgen en el momento en que van hablando los diferentes panelistas. A ver, en el chat no tengo nada, y si no, cualquiera de ustedes siéntase habilitado en preguntar directamente, o como les cuento, a poner en el chat si tienen alguna pregunta específica. A ver, por ahora no. Bien, entonces yo voy a empezar haciendo algunas preguntas. Me gustaría preguntarle en el caso de Silvia, que nos habló de la zoonosis, con la experiencia de lo que vienen estudiando ya con anterioridad. ¿Cuál es su opinión sobre si realmente con el tema zoonosis, sistemas de producción, las pandemias, se está dando relevancia, se está visibilizando las causas de la zoonosis, o únicamente estamos, como quien dice, tratando los síntomas? Ahora estamos con el COVID y con esto del distanciamiento, la mascarilla, que hay que hacerlo obviamente, pero ¿estamos poniendo atención a las verdaderas causas, o realmente necesitamos otro enfoque, o a todos los académicos hablando un poco más de alguna situación específica? Silvia. No, yo pienso que hay una, o sea, que se es consciente, digamos así, a ver, desde los ámbitos de poder y desde los ámbitos que ganan con ello, o sea, saben que el tema de la zoonosis es un problema gravísimo. Y bueno, ya vimos que varias agencias de Naciones Unidas lo tienen claro, etcétera. Pero no se comunica con lo obvio, que es la cría industrial de animales. O sea, sino que lo que se hace es decir de que, bueno, como todos sabemos, por ejemplo, al principio se hablaba mucho de que los asiáticos que comen cualquier animalito que anda por ahí, todo eso, o sea, como que nos transmitían eso, ¿no? Y también, o si no, de decir, bueno, es que lo que pasa es que son los animales silvestres. Y entonces, como que se trata de dar la imagen todavía, aunque no lo han logrado, de que la zoonosis es una mala suerte que tuvimos porque algo que pasó en alguna parte. Y en realidad hay un tema así de aceleración de la zoonosis que también es paralelo y es gravísimo al de la resistencia a antibióticos, y que tiene que ver con la cría industrial de animales. Entonces yo por eso pienso, y más todas las personas que están acá, que están en el Congreso de SOCLA y etcétera, que realmente nosotros tenemos una oportunidad de hacer una crítica así muy fuerte, muy contundente a todo el sistema de alimentación agroindustrial y agropecuario industrial, que por supuesto no es, bueno, no es por supuesto, mucha gente piensa que hay que dejar de comer carne y eso, digo, es muy respetable el que lo piense. En general, no es que haya que dejar de comer carne, porque este no es un problema de siempre, es un problema ahora de esta forma de cría. Entonces, y además también hay un problema, digamos así, también en cuanto a que, yo no lo dije antes, pero el hecho de, o sea, la cría animal es la manera menos eficiente de consumir alimentos, digamos. Lo mejor es una dieta basada sobre todo en vegetales y que tenga componentes de carne animal en menor escala. Pero en todo caso, a tu pregunta, Carola, yo creo que lo que es súper importante es que todos perdemos, si tenemos alguna, que no lo sé, creo que no, pues si tenemos algún problema en cuestionar el sistema alimentario agroindustrial, se acabó. Es como decir, no podemos seguir tolerando esto, porque imagínense de verdad que en cualquier momento se podría montar otra pandemia a la que ya tenemos. O sea, podría haber una nueva cepa de gripe porcina que realmente fuera infecciosa, que empezara a salir por todos lados, a la que ya tenemos, ¿no? Entonces digo, pues
digo, no, es como una especie de colapso económico-social. Entonces, es muy importante, digamos, de denunciarlo, pienso yo, ¿no? Muchas gracias, Silvia, por esta importante aporte. Igualmente les cuento que yo sigo mirándoles a ustedes por si alguien levanta la mano y quiere hablar directamente o si quiere poner sus preguntas en el chat. Mientras se van animando, igualmente a Javier le quisiera preguntar, porque realmente en los diferentes espacios de debate, a veces cuando estamos conversando con los organismos que son reguladores de todo lo que es salud animal, o sea, ellos nos cuestionan también, dicen, o sea, porque ustedes hablan y dicen que necesitan otros sistemas y nos dicen al final, pero no es posible llegar a producir la cantidad de animales o la cantidad, o sea, de carne, de alimentos, no sé, maíz, de todo lo que son alimentos como tal de la agroproducción, si es que no se utiliza la industrialización. Entonces, ¿cuál podría ser? O sea, usted nos ha mostrado realmente ejemplos de que la agroecología funciona, de que se puede, o sea, pero ¿cuál podría ser un poco la reflexión ante este tipo de comentarios de que se piensa o que se dice desde la agroindustria que realmente no se puede, no puede haber otro sistema? Bueno, en las discusiones que nos damos muchas veces, digo, desde internamente en los ámbitos internacionales, en los convenios o en muchos lugares que, digamos, todavía no ha permeado lo suficiente el paradigma agroecológico, la primera cuestión es decir que la agricultura industrial no alimenta al mundo. Como decíamos recién, se producen materias primas, pero no estamos alimentando un mundo donde 700 millones de personas hoy, en mi país, casi la mitad de las personas hoy cada día no acceden a una alimentación adecuada. O sea, está bien visto que agricultura basada en transgénicos, semillas híbridas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, no alimenta al mundo porque los problemas no son tecnológicos, sino políticos, y que tienen que ver en muchos casos con el acceso a la tierra, al agua, a los bienes comunes naturales, a las semillas, para producir de manera adecuada, y en otra tendrá que ver con el acceso a salarios justos y dignos que nos permitan acceder a nuestros alimentos. Digamos, esa es la primera mirada. El tema del hambre en el mundo no se soluciona con tecnología, digo, o por lo menos con estas tecnologías puntuales de la mega granja. Digo, podemos repensar, y de esto en la agroecología desarrollamos justamente tecnologías, y las vimos en las fotos, que nos permiten producir alimentos en abundancia. Yo digamos, justo anoche teníamos una clase en la facultad donde mostrábamos, no la tengo ahora a mano y sería muy grosso buscarla, comparación de rendimientos productivos en granjas de trigo, de maíz, de cereales, donde se demuestra claramente que es posible producir con rendimientos adecuados, producir de manera agroecológica, y también repensar, y esto nos enseñó siempre Vandana Shiva, que tenemos que comparar no solamente aquella parte que sacamos y exportamos y nos comemos, sino todo aquello que se produce y queda en el suelo, que alimenta el suelo, y bien lo decías vos, alimenta las bacterias del suelo y que posibilita la consecución y la sustentabilidad de ese sistema. Quiero ser claro, digo, nunca podemos comparar rendimiento por rendimiento, esta variedad con esta variedad, sino que tenemos que comparar, por ejemplo, una planta de maíz, no solamente el grano que nos estamos llevando comiendo, sino las charlas, todo lo que queda y que hace la sustentabilidad. Por otra parte, te cuento de estudios que hacemos acá en Argentina, los rendimientos son similares, pero lo que es más importante es que la calidad nutritiva de los alimentos producidos de manera ecológica es mucho más grande, ¿no? Esto ya tenemos también mucha evidencia y mucha gente que lo está investigando. Entonces, para responderte de manera clara, la agricultura industrial produce materias primas, no está produciendo alimentos. La agroecología lo puede hacer, y un poco lo comentábamos recién, digo, la agroecología no solamente es un modo de producción, es un modo de relacionarnos con los bienes naturales, se relaciona también con la economía social y solidaria, repensar otras formas de comercialización y de acercamiento entre productores y consumidores, no pensar exclusivamente en el mercado, sino otras estrategias y otras alternativas de encuentro. La agroecología no solamente permite producir alimentos a nivel local,
banana, sino obviamente mucho más nutritivos. No sé si me escucharon. Sí, escuchamos, yo estaba leyendo las preguntas un Yo también poco. veo que hay algunas preguntas, sí. Sí, empezaron a escribir algunas preguntas. A ver, voy a intentar ir en orden. A ver, vamos leyéndolas y vemos cómo se puede contestar. Dice, la primera que dice Betina Galarza, acá en La Plata hay una invasión de cianobacterias en el agua del río que nos dejó sin agua 2 días en la ciudad. Sí, Está en Buenos relacionado Aires con el también, claro. uso, y pregunta si es que está relacionado con el uso de agroquímicos. Después están preguntando algo en portugués, créanme que si fuera buena en portugués entendiera, voy a intentar entenderlo. Que si es posible realizar un proyecto latinoamericano de producción agroecológica eh, con la población del campo para alimentar a escala mundial. Es justamente un poco lo que comentaba Javier hace un momento. Y también nos preguntan si, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se observa un patrón de negocio en el que se propone una tecnología para solucionar un problema específico, pero no la causa, ¿se pueden pensar la zoonosis como un nuevo formato de negocio y desarrollo de la biotecnología como métodos para solucionar estas problemáticas? Bueno, yo creo que hay preguntas tanto para Javier como para... Muchas, muchas preguntas, ¿no? El tema de las algas, yo creo que tenemos que analizarlo. Hay muchas investigaciones que demuestran claramente, ¿no? Los procesos en los cuales el alto uso de fertilizantes y de algunos agroquímicos determinan más poblaciones de algas, incluso de algas que pueden, y de algunas plantas, alimentarse del fósforo que produce la descomposición del glifosato, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno podría pensar, sí, que podría, uno hay que investigar bien, y claro esto, pero podría ser una de las causas. Sí es posible pensar, creo que de hecho, cuando hablábamos de Latinoamérica, la semana pasada el Maela estábamos transitando en Argentina y en toda Latinoamérica los 30 años, y creo que si uno mira hacia atrás, se fueron desarrollando muchos proyectos de trabajo agroecológico a nivel de la región, y cuanto más vamos justamente en una sociedad científica, compartir investigación básica, investigación aplicada, investigación comunitaria, y creo que es posible, ¿no? Seguir construyendo. Eh, por último, me gustaría, yo le dejo la última pregunta a Silvia, me parece importante acá repensar claramente nosotros como actores sociales, como consumidores, como productores, como técnicos, repensar, ¿no? El gran rol que a lo mejor tenemos, ¿no? Los consumidores en favorecer otros estilos de hacer agricultura, otros estilos de criar animales, otros mecanismos de acercamiento con los productores a partir del mercado de cercanía. Digo, tenemos un desafío fuerte y una posibilidad fuerte los consumidores de establecer, otro mecanismo, muchas cosas que se ligan, de obtener semillas, de producir alimentos, podemos hacer mucho énfasis, y vos lo decías claramente, yo también me siento orgulloso como ambientalista en la crítica y en la proposición, ¿no? Siempre estamos proponiendo no alternativas, estamos proponiendo paradigmas integrales que nos permitan obtener alimentos sanos y limpios, que le permitan a los productores obtener también ingresos suficientes como para tener un adecuado nivel de vida. Bien, muchas gracias. Un poco, tal vez Silvia, englobando algunas preguntas que hay para ir contextualizando. Nos preguntan cómo se estima que van a evolucionar la zoonosis, tal vez un poco se puede hacer cómo estaban en los años antes, cómo se piensa que van a ir ahora. Y dentro de esa misma pregunta, a mí me gustaría enmarcar algo más, porque suelen, y como cuento siempre en los debates con los diferentes organismos, surgir algunas cosas que nos hacen ruido y que terminan por ahí dando conceptos que no necesariamente son así. A veces se ha dicho que este tema de que hayan en las pequeñas, en los pequeños productores diferentes tipos de animales, que hayan pollos, que hayan vacas, o sea, que hay diferentes animales, biodiversidad como tal, ellos nos dicen, nos plantean, puede ser que eso genere intercambios de virus, de bacterias, no sé qué, y de ahí surjan la zoonosis y la resistencia bacteriana. Entonces uno un poco quiere
comentar para ir quitando ese tipo de ideas o de pensamientos, posibilidades, de dónde han venido las zoonosis y cómo se han evolucionado y cómo se piensa que van a evolucionar por ahí las zoonosis? Carola, yo puedo contestar algunas cosas, pero quizás sos tú la que tienes que contestar lo de la zoonosis, que sos especialista en ese tema, digamos. De todas maneras, yo quería comentar lo siguiente, o sea, claramente hay una, digamos, en lo que está pasando en este siglo y lo que está pasando en las últimas décadas es una aceleración así brutal del surgimiento de zoonosis, le llaman así, con potencial epidémico o pandémico, porque no se trata solo de una zoonosis, se trata de que además eso prolifere y sea virulento y sea, digamos, hay muchos elementos, ¿no? Entonces, la razón de esto, claro que está, o sea, cuando uno lo ve todo, incluso cuando lees el trabajo de Naciones Unidas, que yo lo considero un poco tímido, pero bueno, es Naciones Unidas, digamos, está claro que hay una relación directa en la destrucción de los ecosistemas y o sea, ellos lo ponen como destrucción de los ecosistemas por un lado y por otro lado el sistema agropecuario, sobre todo pecuario, industrial, pero también el uso de químicos, todo, o sea, todo eso está nombrado y se reconoce como causas, ¿no? Hay una relación mucho más directa que esa, que es, como yo lo dije, que además la expansión de la frontera agrícola es el principal factor de deforestación. No es el principal factor de ocupación de territorio, pero es el principal factor de deforestación. Entonces, hay una relación directa con eso. Ahora, con respecto a esta pregunta, si esto es un nuevo negocio, posiblemente sí, claro. O sea, no sé si lo han visto, pero esto les va a sonar así como expedientes X, pero es la realidad. Es que en octubre del año pasado, el foro de Davos, que es el Foro Económico Mundial, con la Fundación Bill Gates y el Centro Johns Hopkins, que todo el día lo escuchamos todo el tiempo, porque son los que hacen las estadísticas de las vacunas en el mundo en este momento, hicieron una reunión que en vez de ser un seminario así, con charlas y todo, era un simulacro de pandemia global, basado en un virus infeccioso, zoonótico. O sea, eso lo hicieron en octubre, ¿no? Entonces uno dice que como que fácil queda decir, no, pero bueno, ya lo sabían. No, es que sabían que iba a pasar. No sabían que iba a pasar ya o que ya estaba pasando. O sea, ya sabían de que todo está... O sea, estos son los poderes económicos más brutales, digamos, ¿sí? Los que realmente controlan el mundo. Y entonces ellos se sientan y hacen el simulacro. ¿Y cuál es la solución que le dan? Bueno, la principal es que hay que hacer más vacunas, que hay que prevenir, que hay que hacer que todos los sistemas de salud tengan formas de administrar vacunas, de que las vacunas sean obligatorias. O sea, para nada hacer nada con las causas. Entonces, claro que sí que hay una cuestión de negocios. No es que, o sea, yo podría discutir tranquilamente durante un buen rato, pero no creo que sea el momento ahora de si esto fue creado o no fue creado. Pero no importa esto, si fue creado o no fue creado, porque las condiciones de que haya otra pandemia, ya les nombro nada más en mi pequeña breve presentación. Entonces digo, claro que va a haber otra. Entonces, por supuesto, y que piensen que la solución van a ser vacunas, medicina paga, todo eso, pues sí, es un negocio, ¿no? Entonces digo, la respuesta es sí, sí es un negocio. ¿Y cómo se estima que evolucionarán? Yo creo que tú puedes explicar mejor, Carola, pero yo les puedo decir que es al contrario del ejemplo ese que decían. O sea, esa diversidad de animales lo que hace es que los animales, al revés, sean más resistentes, digamos, que estén más sanos y que entonces la circulación bacteriana sea más sana. Entonces, eso es lo que previene que las bacterias resistentes y las bacterias infecciosas se desarrollen. De hecho, no es, por ejemplo, que los chanchos de pequeña escala sean inmunes a las bacterias o que nunca se enferman. Claro que se van a enfermar, incluso podrían tener un problema de que alguien en alguna pequeña cría en algún lugar se enfermen todos, pero bueno, podría suceder, vamos a decir, podría suceder.
Sí, pero no van a pasar a todos los otros lugares que pasan con el comercio internacional, que pasan en la cría en gran escala, en donde hay una cantidad de individuos uniformes, etc. Entonces acá hay claramente un problema estructural que está identificado y que incluso los que lucran con él lo tienen identificado. Entonces lo que hay que hacer es presionar, por eso es exhorto, bueno, todo lo que haya en llamados, este es el momento de presionar y decir, es que no funciona más ese sistema, porque nos van a matar a todas y a todos, además de a los animales, además de destruir el medio ambiente, y no tiene ningún sentido, porque los que lucran de eso es una minoría tan ínfima, que digo, no, ¿para qué? ¿Por qué estamos arriesgándonos todos a eso si hay tantas otras alternativas? Y quiero decir rápido, nada más quiero decir que además de lo que dijo Javier con respecto a las proposiciones, nosotros en este trabajo que hicimos que se llama ¿Quién nos alimentará?, pero en realidad es ¿Quién nos alimenta?, ahí mostramos claramente que la mayoría de la población mundial ya se alimenta de los pequeños. Ojo, no todos los pequeños son agroecológicos, entonces tenemos ahí también un trabajo para hacer, pero la mayoría no usan una cantidad de veneno hasta porque no lo pueden comprar si querés, pero también es porque también es una opción, digamos, para muchos, ¿no? Entonces, digamos, ya existen las bases para eso. Entonces, terminar, y les voy a poner el ejemplo, y es lo último, creo, porque no sé si ya, no sé a qué horas tenemos que terminar, Carola, pero les quiero poner un ejemplo así que para mí es brutal, que es que México, yo vivo en México, yo soy uruguaya y vivo en México. México entró en el año 94 en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, en el momento que entra en eso, todas las empresas contaminantes, terriblemente contaminantes, porcícolas, avícolas, vacunas, todo eso se fueron a México, porque en México les prometieron que no iba a haber ningún control de nada. Es por eso que surge acá la gripe porcina, entre otras cosas. Ahora, ¿aumentó la producción de cerdos o de vacas o de pollos en México? No. Lo que hizo fue eliminar la pequeña producción y pasar la mitad a manos de grandes empresas transnacionales. Y es casi la misma producción. Entonces, cuando uno empieza a ver todos estos datos, no, es que es el negocio, no es la producción. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Voy a dejarles con algún último comentario, si es que tienen desde la audiencia alguna última pregunta para ir cerrando, porque en realidad en teoría ya ahora ya tendríamos que ir concluyendo, se ha ido agotando el tiempo, pero si hay alguna pregunta puntual adicional que se pueda responder, que se quiera hacer algún comentario, ya sea en vivo o a través del chat, pueden hacerlo ustedes sin ningún problema, ¿sí? Y mientras tanto, si se animan, pues nada más decirles tal cual como lo que decía Silvia, es reafirmar que también desde la parte de infectología, lo que les puedo comentar es eso, de las pandemias realmente, y sobre todo de origen zoonótico, sí, estaban mucho más espaciadas en el siglo pasado, sí, tuvimos la gripe española, por ejemplo, que se piensa que tuvo un origen zoonótico, pero en este siglo empezamos a ver un acortamiento que nos parece terrible, porque tuvimos en el 2009 ya la gripe porcina, sí, que esa fue una zoonosis, sí, ahora tenemos COVID, que también realmente se calcula que ha sido una zoonosis, y pensar que vamos a vivir de zoonosis en zoonosis cada 10 años, créanme que no sé, como infectóloga les digo, no lo voy a hacer, no creo que podamos, y yo creo que ninguno como seres humanos que podemos soportar vivir en medio de pandemia, y si no se llama zoonosis, se llama resistencia bacteriana, entonces realmente como que es una invitación a que necesitamos hacer cosas urgentes, y un poco es el llamado también a las organizaciones gubernamentales que ellos dicen, y también la misma OMS, la FAO, los diferentes organismos internacionales, que ellos proponen que tiene que ser paulatino, consecutivo, poco a poco. El problema es que no nos queda tiempo. Entonces, un poco es la necesidad de empezar a trabajar, a comprometerse, y realmente hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagamos de una forma temprana. Si vamos a esperar al 2030, 40 para recién empezar a producir una media frente, simplemente, bueno, hablamos cuando no tengamos antibióticos. Es un poco la reflexión que me hago en este momento, y no sé si alguno de ustedes, Javier o Silvia, quiere decir algunas palabras más, si no iríamos ya cerrando, porque no hay muchos comentarios en lo que es preguntas. No, en principio muy buena todas las exposiciones, las preguntas, las críticas. Creo que hemos recorrido un largo camino, esta idea que decíamos de oponernos y de proponer. Desde el Congreso de Exorla, la agroecología, yo llamo también a la reflexión de que, bueno,
generemos propuestas que pasen por lo técnico, pero también recuperar, lo dije varias veces en la charla, una mirada más espiritual de la vida, donde no solamente sea la razón la que nos movilice, ¿no? No solamente somos huesos, tendones y grasa, sino que tenemos un alma y que, bueno, que a partir de ahí recuperemos una mirada de la trascendencia y de la inclusión, ¿no? De los seres humanos en la naturaleza, respetando absolutamente toda forma de vida. Muchas gracias, Javier. Silvia, tal vez algunas palabras de despedida, ahí le envían saludos, ahí estoy leyendo en los comentarios. No, solamente es que creo realmente es que ya tenemos lo que necesitamos, o sea, las alternativas que necesitamos ya las tenemos. Es algo así como que si no hubiera, digamos así, toda la persecución que hay sobre la agricultura campesina, descentralizada, diversa, que todo el tiempo hay problemas sobre eso, se podría, si se estuviera apoyando eso y apoyando donde no la hay a una transición agroecológica, es que realmente es absolutamente posible. Es mucho más posible eso que pensar que vamos a hacer vacunas para cada zoonosis que va a venir. O sea, como decía Carola, o sea, eso sí que es imposible y entonces estamos como en un camino absolutamente así letal. Entonces, creo que sí que digamos, como por festejar, celebrar la vida, tenemos todas esas alternativas que existen, e incluso acá todas las mesas que se están haciendo en el SOCLA son parte de eso, también todas las propuestas de la vía campesina, las escuelas de agroecología, pero incluso muchísimas de durante la pandemia, a mí me ha pasado en México y hemos recogido testimonios de toda América Latina, incluso de otros continentes, en donde la gente se ha organizado para ponerse para realmente crear grupos de alimentos con productores, con huertas, etcétera, en donde no las había. Bueno, es que tenemos que ir haciendo todo eso ya, además de presionar por lo otro, porque el problema es que es tan grave el impacto negativo de lo que viene, digamos así, desde los que tienen el poder político y económico, que si no paramos eso al mismo tiempo, no alcanza solo con lo que nosotros hacemos. Pero por supuesto que tenemos las respuestas, sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia, también. Y bueno, a todos los que nos han estado acompañando en esta tarde y ahora ya por allá en la noche, les queremos agradecer. Realmente una oportunidad sumamente grata para todos nosotros el poder compartir este intercambio, estos aprendizajes que siempre es cada uno de ustedes. El agradecimiento también a Silvia, a Javier por sus valiosos aportes y conocimientos. Y pues yo creo que tal cual como lo han dicho los compañeros, pues realmente tenemos una responsabilidad grande, conocemos lo que está pasando y realmente ya depende de todos nosotros el dar una continuidad y generar acciones como para ver qué va a pasar el día de mañana. Si queremos seguir viviendo en medio de pandemias, de medio de zoonosis y en medio de resistencia bacteriana, o si realmente podemos proponer alternativas que existen y ponerlas en práctica para de una vez por todas empezar a vivir en un equilibrio y en un mundo un poco más saludable, en donde todas las especies, tanto humanas, animales y ambientales, somos necesarias, fundamentales y estamos interrelacionadas y necesitamos respeto para vivir en equilibrio. Eso sería un poco el llamado y muchas gracias a todos ustedes. Nos seguiremos viendo más adelante y los diferentes días les estaremos escuchando a todos ustedes. Muchas gracias.